Bienvenidos a una clase magistral de la asignatura Matemática para Administración. El tema de hoy será derivadas, propiedades y reglas de derivación. Aprenderemos uno por uno los 18 casos básicos que he resumido para ustedes, en donde veremos con ejercicios prácticos cómo aplicar las reglas de la derivada. Iniciaremos esta clase pues con una pequeña frase motivacional y me dice que a quien teme preguntar le da vergüenza aprender. Es un proverbio danés. No tengamos vergüenza de preguntar aquello que nosotros consideremos que no está claro, pues es nuestra labor como docentes aclarar dichas dudas. El objetivo de la clase será realizar ejercicios sobre derivadas conociendo sus fórmulas y aplicaciones directas. Veremos entonces la definición de derivadas, conoceremos cada una por una, sus fórmulas de derivación y haremos ejercicios de aplicación. La bibliografía recomendada con los enlaces para que ustedes puedan acceder a través de la biblioteca virtual. ¿Qué es entonces una derivada y cuáles son sus reglas de derivación? La definición de la derivada me dice que es el resultado de un límite y representa la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en un punto. Si ustedes recuerdan el concepto de límite, me decía que cuando el límite h tiende a 0, al utilizar esta fórmula f de x más h menos f de x dividido para h, yo consigo obtener el mismo resultado que si aplicara la fórmula directa de la derivada. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el computador analiza uno por uno esta evaluación en la función como tal y lo que hace es ir despejando, simplificando procesos y llegando a la resolución que luego ustedes van a aprenderlo a hacer de forma directa, sin necesidad de aplicar la fórmula de límite. ¿Sí? Esta se considera fórmula alterna de la derivada. Es decir, me está pidiendo que en mi función original evalúe tomando como dato no solamente a x, sino sumándole una h, y que de esta evaluación yo reste mi función original. Todo esto de aquí debe estar dividido para el valor de h. Y hay que buscar la manera de eliminar el valor de h, puesto que h tiende a 0, y ustedes deben recordar que no puede por ningún motivo un denominador ser igual a 0, porque caso contrario esto no existiría. Un número dividido para 0 es igual a error o a infinito. ¿Sí? Si me pidieran, por ejemplo, que evalúe esta función 2x cuadrado menos 4x más 6 utilizando la fórmula alterna de la derivada, el primer paso que yo voy a hacer es de esta fórmula ir reemplazando en donde encuentre las x poniendo x más h. Aquí x al cuadrado sería x más h al cuadrado menos 4 por, en vez de x, x más h más 6. Y a esta primera parte, que es esto de aquí, voy a restarle la función original como tal. Está puesta delante de una con un signo menos, por lo tanto he guardado en un paréntesis para no olvidar que los signos se alteran. Y todo esto está dividido para h. Yo comienzo a reemplazar. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy resolviendo un binomio al cuadrado, que es x cuadrado más 2xh más h al cuadrado. Menos, aquí estoy multiplicando 4 por x y 4 por h. Más 6 menos, ahora estoy sacando del paréntesis cada uno de estos valores, pero recordando que este menos afectará al signo, se hará más, y este signo se hará menos. Una vez que haya resuelto, haya operado esto, buscaré la manera de simplificar términos comunes. Cuando ya lo haya hecho, la idea es que ustedes tengan la oportunidad de sacar como factor común el h, porque quiero eliminar esto de aquí. Aquí aún tengo un término para simplificar, este 2x cuadrado con ese x cuadrado. Saco factor común, el h, y logro eliminar el de acá. Cuando haya eliminado este valor de h, lo que me queda es reemplazar ese valor de h por 0. Me queda 4x más 2h menos 4. Como h vale 0, esto se hace 0 y me queda 4x menos 4. La fórmula entonces, o la respuesta para el ejercicio inicial que teníamos
2x cuadrado menos 4x más 6 ha sido la derivada de esa función 4x más 4. ¿Qué tuve que hacer? Aplicar la fórmula alterna, resolver todo esto de aquí hasta llegar a este resultado. ¿Qué van a aprender ustedes? Pues que con la derivada, las fórmulas directas de derivación, me evito hacer todo este procedimiento manual y de forma directa yo llegaré exactamente al mismo resultado de aquí en una sola línea. ¿Sí? ¿Qué debemos recordar entonces? La notación de la derivada. La notación de la derivada me indica que yo puedo encontrarla de esta manera de y sobre dx o y' o f' de x. Las tres significan exactamente lo mismo. Es la derivada de una función. ¿Sí? Con la que ustedes se familiaricen más, por mí no hay problema. Yo por lo general acostumbro a trabajar más con esta de aquí. Pero si ustedes consideran trabajar con la de arriba o prefieren trabajar con f' de x, es exactamente lo mismo, así es que no hay ningún inconveniente en el caso. Bien. Vamos a ver entonces, hay un sinnúmero de fórmulas, yo tengo en un libro más o menos más de 80 fórmulas, de ellas he sacado las 18 más utilizadas, las que ustedes deberían tomar en consideración para que la clase vaya tomando forma, se vayan familiarizando con este tipo de fórmulas directas y lo puedan hacer cualquier ejercicio en un 2x3. ¿Qué se les recomienda? Ustedes van a tener un cuadernito de 100 hojas y en ese cuaderno al final van a destinar 15 hojas para que la hagan de formulario. ¿Cuál es la idea de tener un formulario? De que en vez de estar buscando hoja por hoja, pues vayan directamente a la parte de formulario y puedan aplicar dichas fórmulas en los ejercicios de tareas. ¿Sí? La primera de las fórmulas de la derivada es la derivada de una constante. Si y es igual a k, su derivada es igual a 0. ¿Qué significa? Que en ningún momento aparece la variable x, solamente un número. Cuando me pidan derivar una función constante donde solo está el número, automáticamente yo diré que y' es igual a 0. Si les digo y igual a menos 80, y' es igual a 0. Cualquier valor, cualquiera, positivo, negativo, no importa el valor que sea, si solamente es un número, su derivada es 0. La segunda fórmula directa es la derivada de una variable. Aquí tengo un simple x. Y es igual a x. Me piden derivar esta función, y' es igual a 1. ¿Sí? Puede que no aparezca así, sino diga f de x es igual a x. Yo diré que f' de x es igual a 1, la derivada de una variable. Si por ahí aparece una fórmula f de y es igual a y, significa que la variable que estoy derivando es y. Entonces, f' de y va a ser igual a 1. Siempre la derivada de una variable solita va a ser igual a 1. Vamos incrementando la complejidad de las fórmulas. La variable, en este caso la tercera fórmula, la derivada de una constante por una variable va a ser igual a k, es decir, a la constante. Y es igual a kx, esa es la fórmula. Su derivada es igual a k. El ejemplo, y es igual a 3x, su derivada es 3. Si yo les dijera y es igual a menos 8x, su derivada es menos 8. Porque acuérdense que la derivada de x era 1 y 1 por 8 es 8. ¿Sí? Mucho cuidado con eso, no se vayan a olvidar, ¿sí? Es fundamental tener completamente claro esta primera parte. Si por ahí se me ocurre aumentarle, digo, a este y, pongámosle aquí, y es igual a 3x más 5. Yo digo que y' es igual. Esta es la derivada de kx y yo sé que el resultado es k. Más la derivada de k solita, como es un 5, pues eso es un 0. Por lo tanto, sería solamente 3x, perdón, 3. ¿Sí? La cuarta fórmula directa me habla de una derivada de una variable elevada a un exponente. Dentro de las más utilizadas que nosotros vamos viendo, ya tenemos estas dos de aquí. ¿Sí?
La derivada de x elevado a la n es igual a n por x a la n menos 1. Es decir, voy a bajar el exponente acá como que fuera un producto. Voy a copiar el x, pero ahora a este exponente le voy a restar 1. Por ejemplo, y es igual a x a la quinta. La derivada es 5x cuarta. Si yo les digo y es igual a x a la 9, ustedes deben decirme que y' es igual a 9, es el exponente, que es n, por x a la 9 menos 1, que sería 8. Cualquiera sea el valor, siempre recuerden que si es x a la n, su derivada es n por x a la n menos 1. Deberán restar obligatoriamente un 1 al exponente. Bien. La quinta fórmula es la derivada de una constante por una variable elevada a un exponente. Es decir, y es igual a k por x a la n. Su derivada es k por n por x a la n menos 1. Es decir, si ustedes observan que era la fórmula 4, aquí está su derivada, solo estoy multiplicando por el valor de k. Si me dicen 6x al cubo, pues conservo este 6. Este exponente pasa como un producto y el x se resta en 1. Y ya tengo 6 por 3, 18x al cuadrado. Si les digo y es igual a 5x a la cuarta, ustedes me dicen 5 por 4, 20x al cubo. Y listo. Tengo la derivada de una constante por una variable elevada a un exponente. La derivada de suma y resta de variables significa combinar, miren, aquí que tengo k por x a la n, más k por x a la n, menos k por x más k. Es ir haciendo de forma individual la derivada de cada uno de ellos de acuerdo a estas primeras 5 derivadas que acabo de aprender. Si es que me pide u más b o u menos b, su derivada será derivar término por término, conservando el signo, sea u más o sea u menos. Aquí, por ejemplo, la derivada de 3x al cubo, esto es k por x a la n, esta de aquí. 3 por 3 es 9x a la n menos 1, que sería 2. 2 por 2 es 4x a la 2 menos 1, 1. Esto es k por x y la derivada de k por x era simplemente k. Más la derivada de el 2, que acuérdense que solamente k era 0. Por eso no aparece. ¿Sí? Entonces, si yo les dijera y es igual a 6x cuarta menos 3x más 8. Ustedes deberán decirme que y' es igual 6 por 4, 24x cubo menos 3. Y listo. Tengo entonces la derivada de sumas y restas de varias variables, ¿no es cierto? O de una variable, pero en varios términos. Así sería lo correcto. Cuando tengo, en cambio, la derivada de una división, esta formulita es básica, que ustedes se memoricen. Más bien dicho, las 18 fórmulas son básicas. Necesitan memorizar ustedes para que todo lo que vayamos haciendo de aquí en adelante se les haga realmente sencillo. ¿Sí? Dentro de las más usadas está la fórmula de la división. ¿Cuál es la fórmula o cuál es la derivada? Me dice u sobre b, es decir, un numerador sobre un denominador. La derivada va a ser igual a la primera derivada por la segunda sin derivar, menos el primer término sin derivar por la segunda derivada. Y todo esto sobre el segundo término elevado al cuadrado. ¿Qué tengo aquí? Miren, 4x al cuadrado menos 6x menos 3 sobre 2x menos 1. Todo esto va a ser mi primer término o le voy a llamar u. Y todo lo de aquí abajo le voy a llamar b. El primero derivado, pueden hacer aparte, dice u es igual a 4x cuadrado menos 6x menos 3. Deriven de una vez u. U derivada sería 4 por 2, 8x menos 6. Copien b. b es igual a 2x menos 1.
y b' sería igual a 2. Y ahora reemplacen. ¿Qué tengo aquí? Miren, u derivada por b sin derivar, menos u sin derivar por b derivada. Y todo esto sobre b elevado al cuadrado. Y listo. Es un método también bastante sencillo si lo trabajan derivando por partes. Deriven el numerador, deriven el denominador y luego reemplacen de acuerdo a los datos que aparece en esta formulita de acá. ¿Sí? ¿Qué hago después? Tendré que lógicamente operar estos valores. Aquí estoy multiplicando 8 por 2, 16x cuadrado, 8 por menos 1, menos 8x, menos 6 por 2x, menos 12x y menos por menos, más 6. Menos 4x cuadrado por este 2, que se hace 8x cuadrado, menos por menos, más 6 por 2, 12x. Menos por menos, más 3 por 2, 6. Y deben siempre recordar que es fundamental simplificar términos comunes para conseguir expresar en algo mucho más reducido. No necesito resolver el denominador. Solamente colocar ya simplificados los términos del numerador sobre este denominador elevado al cuadrado. ¿Sí? Si yo les dijera, por ejemplo, y es igual, vamos acá, y es igual a 7x más cuadrado, pongamos, más 2x, ¿ya? Sobre 3x más 8. Acuérdense, u 7x cuadrado más 2x, deriven, u', 14x más 2. B, 3x más 8, b', 3. ¿Qué tengo que hacer? Acordarme que y' es igual u derivada, vengo acá, u derivada y copio 14x más 2 por b sin derivar. B sin derivar es 3x más 8. Menos u sin derivar es 7x al cuadrado más 2x por b derivada. Y b derivada es 3. Y todo esto de aquí sobre b sin derivar elevado al cuadrado. Y listo. Esto es meramente un proceso matemático, es una operación de un producto de polinomios o de binomios, lo que sea, pero resuelto lo de aquí menos esta otra multiplicación de acá, simplificado los términos comunes, ya me va a dar una expresión así de resumida y ya tendría la derivada de esa función. ¿Sí? Cuando quiero, en cambio, derivar un producto, es decir, una multiplicación, la fórmula es bastante parecida a la anterior. Miren, u' por b más u por b', esa es la fórmula del producto. En la división, el más de aquí cambia por menos y aparece un b al cuadrado, lo único que cambia. Pero la derivada de un producto me dice, derivo el primero, conservo el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. De esto de aquí hay dos sugerencias que yo les puedo hacer. Este es mi valor de u, este es mi valor de b. Comienzo derivando, si es que quiero trabajarle así, digo u derivada. La derivada de esto sería 12x menos 3 por el segundo sin derivar. Aquí estoy haciendo u derivada por el segundo sin derivar, más u sin derivar, si ven que está tal cual como aparece aquí, por b derivada. Opero esto nuevamente, simplifico términos comunes y ya tengo el resultado. O la otra alternativa es, antes de derivar, primero operen esto de aquí. ¿Sí? Multipliquen, saquen el valor y de ese deriven. ¿Sí? Es cualquiera de las dos, van a llegar exactamente al mismo resultado. Hagámoslo para que ustedes observen. A ver, tengo aquí 6 por 12, esto me da 72. Voy a ir multiplicando esto por esto. Acá, ¿qué tendría? Tendría que y, aún no estoy derivando, solo estoy multiplicando. 6 por 12 sería 72x al cubo, menos 6 por 3, 18x cuadrado, menos 12 por 3 sería 36x
al cuadrado menos por menos más 9x más 8 por 12, 96 más 96x más por menos 8 por 3, 24. Listo. Voy a simplificar nada más términos comunes. Digo, y aún no derivo. 72x al cubo menos. Aquí tengo en cuadrados, tengo 18 y tengo 36, que sería menos 54, x al cuadrado, esto y esto, ¿no? 9 más 96, que me daría 105x y menos el 24. Y ahora sí, que ya está simplificada mi expresión, derivo. Y' es igual. Aquí tendría 72 por 3, 216x al cuadrado, menos 54 por 2, 108x y más 105, porque este se hace 0. Y esto debe ser exactamente idéntico, así es, a lo que está en el otro lado. Cualquiera de los dos métodos es válido cuando se trata de un producto. Pueden primero resolver esa multiplicación, simplificar y de ahí derivar, o aplicar de forma directa la fórmula de derivada para un producto. Van a llegar exactamente al mismo resultado, ¿sí? La derivada de una función elevada, en cambio, a un exponente. Ya no es el x a la n. ¿Se acuerdan que hace un momentito yo les dije y es igual a x a la n? Y su derivada era n por x a la n menos 1. Ahora, significa que ya no voy a tener una sola letra, sino puedo tener una función como esta de aquí, elevado a un exponente. ¿A qué es igual la fórmula? Igualito, bajo el n por u a la n menos 1, pero adicional le voy a incluir la derivada de esa función. Aquí también es como que yo tuviera la derivada de x, pero acuérdense que la derivada de x es igual a 1, por eso no aparece. Pero en cambio, cuando ya no es una simple x, ya es una función, debo derivar la función. ¿Qué tengo aquí? Si aplico la fórmula, u va a ser todo esto que está en el paréntesis. Esto elevado a la 8. Bajo el 8, porque este es de n, multiplico por el u que no le he topado, ¿sí? Elevado a la n menos 1, sería 8 menos 1, 7. Y por u derivada, la derivada interna de esto de aquí. Estoy diciendo que u es igual a 3x cubo menos 4x cuadrado más 6x menos 3. Derivo u' sería 3 por 3, 9x cuadrado, menos 4 por 2, 8x más 6. Y esto es lo que está puesto aquí. Esta es mi u derivada y esto es u. Simplemente es reemplazar la fórmula. Si tengo una división, miren, esto es una división y todo lo que está dentro del paréntesis es u. ¿Qué hago? N sería el 3 por u a la n menos 1, 3 menos 1, 2, y por la derivada interna. Si esto es una división, me acuerdo que es la primera derivada por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la segunda derivada. Y todo eso sobre la segunda al cuadrado. Una por una, las fórmulas que hemos visto hasta ahora, ahorita estamos en la 9, las 8 anteriores me van a servir para ir resolviendo ejercicios que se van complicando de ahora en adelante. ¿Qué tendré aquí? Pues que operar esto, simplificar términos comunes y dejar expresado el resultado. Y ya tendría la respuesta de u elevado a la n. Bien, cuando ustedes tengan un radical, la fórmula del radical me dice raíz subíndice n, cualquier valor, el 8, el 5, el 7, el 2, el que esté aquí, de un valor o de una función u. Su derivada va a ser igual a derivar internamente este valor de u y colocarlo aquí sobre el exponente del radical, que lo bajo como si fuera un producto, y esto multiplicado por la misma raíz, pero de u elevado a la n menos 1.
¿Sí? Observen aquí. Me dice raíz cúbica de 6x al cuadrado más 7. Derivo primero esto. U va a ser 12x. ¿Por qué? Perdón, acá pongamos. U es igual a 6x al cuadrado más 7. Deriven U. 12x. Y eso estoy poniendo aquí. Estoy poniendo U derivada. Sobre el exponente n, que es 3, está puesto aquí, por el mismo radical, pero ya no es elevado a la n-1, que sería 3 menos 1, 2. Todo eso elevado a la 2. ¿Sí? Acá abajo tengo un ejercicio en donde hay un radical, pero ese radical dentro de la función u tiene una división. ¿Qué tendrían que hacer ustedes? Colocar aparte, yo puedo decir u es igual a 2x cuadrado menos 9 sobre 3x más 1. U derivada. Esto sería igual. La primera derivada, 4x, por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la segunda derivada. Y todo esto por 3x más 1 al cuadrado. Esta va a ser mi u derivada. Se va complicando la derivada conforme vayamos aumentando la complejidad de los ejercicios. ¿Sí? Si ustedes observan, lo que tengo ahí es justamente, miren acá, esto que está aquí, este u derivada, es lo que está puesto aquí en la fórmula u derivada. Sobre, ahora, el índice de este es un 2 por la raíz cuadrada de todo esto a la 2 menos 1, que es 1. Y listo. Ya tendría colocado la respuesta de esa derivada. Yo sí les recomiendo que se acostumbren a trabajar sacando aparte los valores de u, por ejemplo, derivando y luego haciendo el reemplazo. Les va a ser mucho más sencillo y fácil de aprender y resolver ejercicios de este tipo. ¿Sí? La siguiente fórmula es la derivada de una función logaritmo natural. Cuando aparece logaritmo natural, aparece el ln. ¿Sí? Si solamente fuera el logaritmo natural de x, su derivada es 1 sobre x. Pero si ya no es un x, sino es una función, el logaritmo natural de u es igual a 1 sobre u por u derivada. Siempre va a aparecer la derivada interna de cualquier función. Acá que tengo, logaritmo natural de, acá les voy a poner, si me dice que u, lo que está dentro del paréntesis ya sabemos que se llama u, es 6x menos 8, la derivada, esto sería 6. Vengo a la fórmula y digo, reemplazo aquí, entonces y' va a ser igual a 1 sobre, ¿cuánto vale u? Vale 6x menos 8. ¿Y por cuánto valía u derivada? 6. Y listo. Es solo hacer un reemplazo de esa función. Aquí, si ustedes observan, yo aquí tengo un producto primero. Es un x cubo que multiplica al logaritmo natural. Ah, digo, entonces esto es un producto. Y' era u derivada por b sin derivar más u sin derivar por b derivada. Fórmula del producto. ¿Qué hago? Voy a reemplazar. Digo, y' va a ser igual. U sería el primer término, x al cubo. La derivada, 3x al cuadrado. Por el segundo término sin derivar, logaritmo natural de 4x al cuadrado menos 3. Más el primero sin derivar, x al cubo. Y por la derivada del segundo. Y esto acabamos de aprender. Digo, 1 sobre 4x al cuadrado menos 3 por la derivada interna que sería 8x. Y listo, ya tendría resuelto. ¿Qué apliqué? La fórmula anterior del producto y la nueva fórmula de logaritmo natural de u. Y ya tengo para reemplazar dichos valores. ¿Ya? Ahí está, ¿no? La resolución paso a paso. La siguiente fórmula, la número 12, es la derivada de una constante elevada a una función. ¿En qué se diferencia de la anterior? Yo les había dicho cuando y es igual a u a la n, pero ahora no es una función, sino es un número. Un simple número, una simple letra, y lo que está arriba no es un número, sino ahora es una función. Cuando ocurre esto, la derivada de a la u
es igual a u derivada, ¿sí? Por a a la u, tal como aparece en la ecuación original, y por logaritmo natural de a. ¿Qué tengo aquí? A elevado a la 7x al cuadrado menos 3x más 4. Derivo u. Esto de aquí es u, acuérdense. La derivada sería 14x menos 3. Aquí está. U derivada. Por a la u, tal como está la expresión original. Y por el logaritmo natural de a. Como aquí es a, pues a. En la siguiente tengo un 8 elevado al 2x menos 4 sobre 7. Esta es una división. Por lo tanto, u derivada, la primera derivada por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la segunda derivada sobre el segundo al cuadrado. Esto es u derivada. Por a la u, la función tal cual como está en la original. Y por logaritmo natural de 8. Es cuestión solamente de ir reemplazando fórmulas. Es ahí la importancia, nuevamente, la recomendación, que ustedes coloquen el formulario aparte para que puedan utilizar estas fórmulas en la resolución de ejercicios. Vamos avanzando, tengo la fórmula 13 y tienen que ver ya con funciones de tipo trigonométrica, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. La función seno, la primera de ellas, me dice, la función seno de u es igual la derivada al coseno de u por u derivada. Si ven, siempre tengo que derivar internamente. Si se trata de un seno de x, su derivada es el coseno de x. Si se trata de un seno de 9x más 4, su derivada es el coseno de ese mismo 9x más 4, porque eso es u. Y luego le multiplico por u derivada. La derivada de esto, pues 9. Acá tengo otro, dice el seno de raíz de x. La derivada del seno es el coseno del mismo valor de u por la derivada de raíz de x. Es 1 sobre 2 raíz de x. Listo. ¿Qué tengo acá? Tengo 4x cuadrado por seno de todo esto. 4x está multiplicando a seno. Entonces digo, voy a utilizar la fórmula del producto. Y' era igual. La primera derivada sería 8x. Por la segunda, este es mi primer término, este es el segundo. Por el segundo término sin derivar, 7x al cuadrado menos 4x más 1. Más la primera sin derivar, el 4x al cuadrado, por la derivada del segundo. La derivada del seno, la que acabamos de ver ahorita, es coseno de 7x al cuadrado menos 4x más 1. Y por la derivada interna de esto, que sería 7 por 2, 14x menos 4. Y listo. Tengo la derivada de esa función. Hay que aprender a identificar el tipo de función con la que estoy trabajando. ¿Sí? Ahí está la respuesta, ¿no? La segunda, o la 14 en este caso, es la derivada de la función coseno. La del seno, la derivada es el coseno. De la función coseno, la derivada es el menos seno. Cambia el signo. ¿Sí? Coseno de u, su derivada es menos seno de u por u derivada. Igualito, ¿no? Si tengo un coseno de 6x menos 8, su derivada será menos seno de 6x menos 8 por 6. Acá, 7 logaritmo natural de 4x cuadrado coseno de 3x, estoy haciendo un producto. El 7 es un cociente, le saco aparte. Derivo el primero, recién vimos esta fórmula. La derivada de un logaritmo de u era 1 sobre u por u derivada. Esto está u derivada por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Y como ya sabemos que el coseno, su derivada es menos seno de u por la derivada interna, que es 3. Y listo, ya tendría resuelto entonces el ejercicio. ¿Sí? La quinceava, que es la derivada de la función tangente, y puedo acostumbrarme o a trabajar con esta fórmula o a trabajar con esta otra. La más común, la que más van a utilizar es esta de aquí. La derivada de la tangente de u es igual a la secante al cuadrado de u por u derivada.
Si tengo tangente de x, su derivada es la secante al cuadrado de x. Si tengo tangente de 4x cuadrado menos 2x, su derivada será secante al cuadrado de 4x cubo menos 2x por la derivada interna, que sería 12x menos 2. ¿Ya? Aquí tengo una multiplicación, este radical por esta tangente. La primera derivada, me acuerdo nuevamente la fórmula de la raíz. Me decía u derivada sobre n que multiplica a la raíz de 12x cuadrado menos 7x más 3 elevada a la 2 menos 1, que es 1, por eso no aparece. Esto es u derivada, es decir, aquí todo esto sería u derivada por b sin derivar, más u sin derivar por b derivada. ¿Qué estoy aplicando en el segundo término? Pues la derivada de la tangente que acabo de ver y dice que es la secante al cuadrado de u por la derivada interna que sería 5. Y listo. Tengo entonces aplicadas las fórmulas. La derivada de la función cotangente. Cotangente de u es igual a menos cosecante al cuadrado de u por u derivada. Idéntico al anterior. Cotangente de 4x cubo menos 2x será menos cosecante al cuadrado de 4x cubo menos 2x por la derivada de adentro, que sería 12x cuadrado menos 2. Y acá tengo un producto igualito, derivo primero u por b sin derivar más u sin derivar por b derivada. Reemplazaré los valores y ya tendría el resultado de esta ecuación. La fórmula 17, que va a ser la derivada de la función secante. La derivada de la secante de u va a ser igual a secante de u por tangente de u por u derivada. ¿Sí? ¿Qué tengo aquí? Secante de x cubo menos 4x cuadrado más 2x menos 7. La derivada sería secante del mismo valor llamado u por la tangente del mismo valor llamado u y por la derivada interna, la derivada de esta partecita de aquí nada más. Esto es 1. Entonces, esto es u derivada. 3x cuadrado menos 8x más 2, que es lo que tengo aquí. ¿Qué estoy haciendo? Haciendo paso a paso esto de aquí. En esto, esto y esto. No se van a confundir, porque lo único que tienen que hacer es ir derivando parte por parte y colocando la respuesta tal como aparece. La clave está en que sepan identificar el tipo de ejercicio que se presenta. ¿Sí? Derivadas de la función cosecante, lo mismo. Me piden derivar cosecante de u y la respuesta será menos cosecante de u por cotangente de u por u derivada. Igualito. Si esta es mi función, su derivada será menos cosecante de esto mismo por cotangente de esto mismo y por la derivada interna de esto. Y listo, ya tendría la respuesta. Bien, son 18 fórmulas básicas. Les pido por favor lean, revisen, vuelvan a hacer los ejercicios. Haremos full ejercicios el día de la clase presencial, pero es requisito indispensable que ustedes memoricen las fórmulas que les acabo de dar para poder trabajar sin ningún inconveniente con los ejercicios propuestos. Recuerden que tienen actividades en la sección exposición, rebote, construcción y comprobación que deberán irlos realizando para que puedan asegurar la nota. Les agradezco mucho por la atención brindada en esta clase. Muchas gracias.